Esta semana, buscando diferentes reflexiones para el Evangelio tan difícil a nuestros oídos de hoy, encontré una reflexión que tenía una palabra en inglés, y esa palabra casi nunca la usamos en el inglés diario, es la palabra stark. Stark es una palabra muy fuerte en inglés, significa rigidez o dureza, pero esa dureza que es casi cruel. Decía el que escribía el comentario que era una palabra cruel, stark, rígida, dura de corazón. Es una palabra, eso es lo que significa realmente stark. Y claro, es muy difícil, muy difícil unir la palabra stark o dureza o crueldad con la palabra evangelio, que significa buena noticia. Y por un tiempo yo estuve ahí peleando, ¿no? Cómo reconciliar la descripción del evangelio como duro, cruel, con el concepto incluso de la propia palabra evangelium, buena noticia. Y leyendo la misma reflexión me encontré una frase muy buena que decía que todo esto que acabamos de escuchar, que si lees el Evangelio en inglés este fin de semana es más duro, porque en español dice el que no prefiere a su madre y a su padre, y en inglés dice if you don't hate, si no odias a tu padre y a tu madre, mucho más duro en inglés, no es digno de ser mi discípulo. Y la frasecita que me encontré que ayudó a empezar a aliviar un poco mi peleita, ¿no? Decía que lo que Jesús realmente intenta y quiere hacer con estas frases tan fuertes es acentuar la parte esa nuestra que Él quiere que sepas de lo que estamos nosotros realmente emprendiendo en el momento que le decimos que sí a Jesús. Lo que quiere acentuar es eso, que esté bien claro lo que significa seguirlo. Y recuérdense que en Lucas Jesús está caminando hacia Jerusalén, el lugar de la cruz, el lugar de la ejecución, el lugar del sufrimiento. Si tú vas a caminar conmigo a Jerusalén, tienes que estar seguro y segura de que estás dispuesto también a que te crucifiquen. Por lo tanto, la frase cita: tienes que tomar tu cruz, tienes que tomar también el objeto de tu ejecución, por así decirlo. Por lo tanto, va a utilizar palabras muy fuertes para acentuar lo que Él quiere hacer. Que esté bien claro, que sepamos lo que implica emprender el seguir a Jesús. El Padre Pagola nos recuerda que hay 3 cosas que se necesitan, dice él, para empezar a caminar este camino que realmente es lucha, salir a un campo de batalla en favor del reino de Dios. Y las 3 cosas que Pagola menciona son: se necesita lucidez, que significa claridad, se necesita estar bien claro. Se necesita responsabilidad, que es tener una capacidad y una disposición de dar una respuesta, de ahí viene responsabilidad, dar una respuesta, estar bien claro que puedo dar esa respuesta. Y la tercera, que es la más difícil, él dice que se necesita decisión. Y decisión viene de una palabra en latín, caedo, que significa literalmente cortar con algo o con alguien. Emprender tras las huellas de Jesús, yo tengo que tener luz, y vamos a ver para qué. Tengo que tener una disposición de, una vez que tengo las cosas claridad, digo, voy a responderte, Señor, sí, o decirle, no, todavía espera un poquito más. Y tercera, tengo que estar dispuesto a cortar con algo o con alguien. Eso es decisión. Cuando estas palabras se juntan, claridad, responsabilidad, respuesta y decisión, cortar, ya el Evangelio no empieza a ser tan duro y tan cruel, sino que se convierte en lo que es realmente, una invitación para que tú y yo podamos escuchar la voz del Maestro. Claro, es una invitación que viene con unas exigencias enormes, pero es una invitación. El Evangelio jamás es imposición. El Evangelio es siempre invitación.
Vamos a ver claridad para qué. El tema principal en el Evangelio de Lucas es discipulado, el ser un discípulo de Jesús de Nazaret. Un discípulo de Jesús requiere claridad, requiere luz para ver lo que ese discipulado, ese seguimiento de Jesús y el abrazar el reino de Jesús, darse cuenta de que esto no es fácil, gente. La claridad que te permite entender que esto es mucho más que ritos, oraciones, piedad, preferencias litúrgicas, mucho más. Es llevar una cruz, la posibilidad de que incluso tu fe termine matándote, tan sencillo. Recuérdense que los evangelios están escritos, sobre todo Marcos, Mateo y Lucas, en momentos de persecución. Nunca fueron escritos en un momento fácil. Y ser un cristiano en el primer siglo, en el Imperio Romano, era jugarse la vida. Por lo tanto, la claridad para entender que seguir a Jesús no es un juego, es asumir una forma de vida de una exigencia enorme. Se quedó sin aire. El Evangelio en español no aparece la palabra, dice, en español creo que dice la persona que va a construir una torre o ir al campo de batalla, dice que se puso a calcular. En inglés tiene una palabra muy interesante. Estoy midiendo a ver cuánto dura. Y aparece en el Evangelio de la Biblia de Jerusalén, dice, la persona se sentó a calcular a ver si tenía suficiente material para construir la torre y si tenía suficiente soldados para ir al campo de batalla. Sentarse. Ustedes han sacado sus cuentas, ¿verdad? A fin de mes. Todo el mundo saca las cuentas, ¿verdad? Para ver si le da para pagar. ¿Lo hacemos de pie o nos sentamos para eso? Nos sentamos en la mesa del comedor y sacamos todos los biles. Y empezamos a hacer ¿qué? Calcular. Para seguir a Jesús, dice la Biblia de Jerusalén, hay que sentarse y calcular y ver si tengo el material interior para poder decir que sí. Tengo que mirar por adelantado, porque eso es lo que hace el constructor de la torre y el que va al campo de batalla, ver por adelantado si lo que se me va a exigir, yo voy a poder decir que sí. Esa es la luz que tenemos que pedir como discípulos. Mucha gente piensa que la fe es un sentimiento, un sentir cositas bonitas. Jesús jamás igualó la fe a sentir cosas bonitas. Jesús iguala el discipulado y la fe, sentarse, poner las cosas sobre la mesa y preguntarme, ¿puedo yo, Señor, hacer esto? Responsabilidad. Pero una vez que tú y yo vemos las cosas con claridad, vemos el material, vemos si tenemos la energía para seguir a Jesús con sus exigencias, y veo lo que es, me tengo que hacer la pregunta, si realmente puedo responder. Puedo responder sí, o en este momento de mi vida, Señor, todavía no. Y está bien, cada uno aquí tiene su momento y su caminar. Pero tengo que preguntarme si puedo responder a la exigencia del Evangelio. La última era más difícil. Decisión. Tener que cortar. ¿Con algo o con alguien? Dice Jesús que si yo no dejo de preferir a padre, madre, esposa, esposo, hijo, hijas, hermanos y hermanas, incluso mi propia vida, si no dejo de preferirlos, no puedo ser su discípulo. Por lo tanto, yo nunca voy a poder ver con claridad plena, ni tú ni yo vamos a poder tener la disposición, la fuerza, la energía de decir que sí, hasta que no haya un desprendimiento radical. Y de eso se trata hoy el Evangelio, gente, de un desprendimiento radical.
Esa es la llave y eso es el movimiento de tu alma y la mía. No vamos a ser discípulos reales hasta que primero hayamos cortado con todo aquello o aquella persona que me aguanta de decir un sí total y absoluto a Jesús. Por lo tanto, hoy en esta tarde, la pregunta más dolorosa, y duele muchísimo, la pregunta más dolorosa que nos tenemos que hacer es que si yo, para seguir a Jesús, y tú incluso con la disposición de abrazar la cruz, que es la consecuencia última de mi fe, ¿qué es de lo que yo radicalmente tengo que acabar de romper? Y eso duele, porque los attachments, las conexiones, son muy fuertes en nosotros. Yo ahora en la tarde estaba en la oficina mirando lo que había escrito y escribí aquí al margen, porque esto del rompimiento radical con algo o alguien es muy personal, cada uno tiene lo suyo. Pero yo me hice la pregunta entonces, para ayudarlos a ustedes y ayudarme yo, ¿cómo definir los attachments que me aguantan todavía? Y la palabra que me vino a la mente, ¿saben cuál fue? ¿Cuáles son mis obsesiones? Obsesión es todo aquello que ocupa mi pensamiento constantemente, que es mi pensamiento más recurrente. ¿Y cuál es el tuyo? Que es con lo que tú te despiertas pensando y que es con lo que yo me acuesto pensando. Y eso ya es una lucecita para decirte, Pedro, ahí están tus attachments. Y para poder seguir a Jesús tengo que decir, ok, Señor, un tijiretazo de estas obsesiones que no me permiten seguirte a ti radicalmente. Dice el Evangelio, la traducción en la Biblia de Jerusalén, que el que iba a construir la torre para ver si tenía suficiente material, ¿qué hizo? Se sentó. Y el que iba a ir al campo de batalla con 10,000 soldados y vio que venían 20,000, ¿qué hizo? Se sentó. Pero vamos a sentarnos, ustedes ya están sentados. Y pensemos y pidámosle a Jesús que nos ilumine cuáles son tus y mis attachments. Y pedirle en el corazón hoy con toda la fuerza, ayúdame, Señor, a cortar para poder vivir en libertad y seguirte radicalmente. Porque hasta que no corte, no podré seguirte totalmente.